Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Un día más con ustedes. Este es el martes, por cierto, 2 de octubre, día en el que, como saben, se ha celebrado, hemos visto esa foto de familia, acompañándoles incluso el rey y el príncipe, se ha celebrado, digo, esa cumbre de presidentes, que viene a ser, dicho de forma muy gruesa, pues como una reunión de vecinos, pero de evidentemente mayor envergadura, donde al final los problemas suelen ser muy similares, que si un vecino no paga la comunidad, que si otro se quiere ir a un chalet independiente, y todo eso mientras tenemos sobre nosotros esa espada de Damocles del rescate, una espada, por cierto, de doble filo, porque no se sabe si los beneficios serán mayores que los perjuicios o al contrario. Ha dicho Rajoy que al menos este fin de semana no va a pedir el rescate, ha desmentido que vaya a ser este fin de semana cuando pida el rescate, no ha dicho nada del lunes, así que ya se parecen algo, decíamos, al entrenador del Sporting, que también tiene que estar muy pendiente de lo que pase este fin de semana y que tampoco sabe qué será de él el próximo lunes. Voy a presentarles a nuestros invitados y hablamos de todo esto que les acabo de resumir y de otras muchas cosas seguramente. Jorge Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Oye, tenemos una consulta de una espectadora y podemos, ¿por qué no?, empezar perfectamente por ahí, que nos... fíjate cómo están las cosas, que ya la gente mira con lupa todo, ¿no? Y pregunta cuánto cuesta comer en la Junta, si también está subvencionado. Dice textualmente: esta semana oí en la radio que los diputados en las Cortes de Aragón pagan solo 3 euros por comer en su restaurante, mientras que los niños de muchos colegios con recortes tienen que pagar más de 6. ¿Podrían preguntar en su tertulia si los diputados de la Junta del Principado comen también tan barato? Por cierto, que el email se puede enviar a opine@teleasturias.com. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. La Junta General no tiene restaurante, tiene una pequeña cafetería donde se pueden tomar cafés a precio muy parecido al precio de cualquier otra cafetería y bebidas no alcohólicas. Y que además solamente funciona por la mañana. Digamos solamente por la mañana. Pero no se puede comer en la Junta General, salvo que te traigas a comida de casa, que queda muy feo. Y queda feo. De momento no se ha visto ningún diputado que traiga el tupper de casa, ¿no? En principio, lo que tampoco parece que esté previsto es decir que en el supuesto caso de que la gente traiga la comida de casa, los diputados la traigan, se les cobre por el tupper. Eso no estaba previsto tampoco. Pero es verdad, y supongo que por eso lo pregunta esta señora, es verdad que en Madrid, bueno, ella decía que había oído en las Cortes de Aragón, creo que en Madrid también es muy barato, está subvencionado comer en el Congreso. A un diputado le cuesta, o a un senador o a un congresista le cuesta mucho menos comer que lo que decía esta señora, que a una madre que lleva a su hijo al colegio, al comedor, ¿no? Bueno, eso, no sé si es exactamente así, pero bueno, en cualquier caso sí. Además eso responde a una tradición que ha habido en este país, yo creo que casi de toda vida, porque en los ministerios de Madrid también hay cafeterías, restaurantes, donde los trabajadores y los cargos de los ministerios pues pueden comer a unos precios bastante más reducidos de los que hay en Europa. Es decir, en el Parlamento Europeo también se produce eso. Es decir, son estas situaciones que, con lo que está cayendo la gente tampoco acaba de ver muy bien. Bueno, como quizá una prebenda más, ¿no? Pero bueno, que tampoco es que sea una cantidad, pero... Sí, es importante destacar en cualquier caso, y para aclarar la duda de esta televidente, que en Asturias no existe esta situación. En Asturias, en la Junta General del Principado, no tiene un restaurante propio ni ajeno, no tiene restaurante, los diputados no comen en la Junta General, lo único que hay es a media mañana, o sea, durante 4 horas de la mañana, la posibilidad de tomar café, bebidas no alcohólicas y pinchos por un precio que es ligeramente más barato que el que puede haber en cualquier cafetería de los alrededores. No queremos hacer publicidad, pero se les ve en muchas ocasiones en el que hay enfrente. ¿La Corte se llama? ¿Puede ser? Sí. Antonio Checa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Nada, muy buenas. Aquí a debatir un poco. Pues hablando de debatir, estábamos hablando antes de empezar que a Checa perfectamente le podemos tratar como ilustrísimo. Curioso, ¿no? Sí, que lo tengan en cuenta, que claro, no es lo mismo. ¿Fue por ser consejero o ya, una gracia? No, es que ha salido antes la conversación. Por estos motivos de Asturias, que evidentemente yo también reconozco, suelo ser crítico con casi todo, pero bueno, en este caso, de verdad, me parece que Asturias políticamente no es de lo más caro, ni muchísimo menos en estos temas. Hablamos también de expresidentes, lo que cobran. No, lo que pasa es que en el año 91
luego Jorge ampliará la noticia como está ahora, que no lo sé. En el año 91, siendo Laura González de Izquierda Unida presidenta de la Junta General del Principado, pues bueno, tomaron allí una determinación de que determinadas personas que habíamos colaborado, sobre todo en la transición política, elaboración del Estatuto, autonomía y tal, pues bueno, se nos distinguiera con un clásico diploma y esto. Y entonces me acuerdo que le dieron a Rafael Fernández una medalla de oro, aparte del título excelentísimo y eso esto. Hubo, creo que 3 o 4 de plata y luego pues a unos, no sé, 20 o 30 o 40 nos dieron ya una medalla de bronce y además con el título de ilustrísimo, que yo lo tengo muy puesto en mi casa porque bueno, siempre presta, ¿no? Me cuesta mucho el poder tenerlo y mantenerlo y me apetece mucho. Y se lee y entonces, bueno, pues sí, soy ilustrísimo, pero vosotros no tenéis que llamármelo en absoluto. Y ustedes si me ven por la calle tampoco, me llaman Antonio o Checa como les parezca, pero no, ¿Y en casa, están disculpados. En ¿no? casa la mujer... Bueno, en casa ni te cuento, en casa ni te cuento. Bueno, ¿qué os ha parecido esa escenificación de la conferencia de presidentes? La noticia más importante, y si es que eso lo es, viene a decir que todas las comunidades se comprometen a cumplir los objetivos de déficit público. Bueno, luego tampoco es que sobre el papel se dice, pero luego la práctica nos dice que no es así y tampoco es ninguna novedad, ¿no? Si una conferencia como esta solo sirve para eso, pues... Bueno, de hecho, la última reunión que hubo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que presidió el ministro Montoro, ya arrancó ese compromiso del conjunto de las comunidades autónomas. De hecho, si no recuerdo mal, muchas de ellas, entre ellas Asturias, se acogieron al plan de pago de proveedores que exigía la presentación de un plan económico financiero y que establecía también unos parámetros de déficit. Por otra parte, además, los criterios del plan de estabilidad presupuestaria, es decir, determinan cuáles son los déficits máximos que pueden tener las comunidades autónomas. Este año el 1,5, el año que viene es el 0,7 y en el año 2014 es el 0,1, si no recuerdo mal, y creo que no lo recuerdo mal. Entonces, es decir, magro resultado el de esta conferencia de presidentes, más allá de reiterar lo que ya sabíamos, ¿no? Es decir, que se va a mantener el criterio del déficit. Por cierto, contra la propuesta que el presidente de Cataluña, Artur Mas, iba a plantear, y es que se repartiera de alguna manera como se recuerda, es decir, la Unión Europea levantó la mano a España respecto al déficit previsto, que tendría que haber sido del 5,2 y va a ser del 6,4, vamos, está autorizado que sea del 6,4, y todo ese déficit de más que autoriza la Unión Europea, la Comisión Europea, se lo va a quedar el Estado y no lo va a repartir a las comunidades, efectivamente. Por lo tanto, digamos que la noticia de hoy es que, decir, Artur Mas queda solo en la defensa, bueno, de un planteamiento que puede tener sentido para el conjunto de las comunidades, que es la flexibilización del objetivo de déficit para las comunidades autónomas, que, insisto, está establecido en el 1,5. En cualquier caso, es decir, siendo la conferencia de presidentes, o debiendo ser más bien una institución política de primer orden, no deja de ser frustrante, es decir, para quienes creemos en el modelo autonómico perfeccionado, incluso avanzado, que algo, es decir, que una reunión de ese nivel político en cuanto a la presencia de las máximas autoridades administrativas de este país se quede en tan poco, con lo que está cayendo. Lo cierto es que se estaba muy pendiente de gestos, sobre todo, ¿no? Si el rey se paraba en concreto con determinados presidentes de comunidad, si Rajoy hablaba con Mas, si se intercambiaban palabras o no. Estábamos casi más pendientes de gestos en esa escalinata a la entrada del Senado donde se ha hecho la foto que de otra cosa, ¿no, Checa? Sí, bueno, es verdad, vamos a ver. A mí me ha gustado, bueno, no tengo tampoco mucha referencia todavía porque ha terminado a mediodía, con lo cual prácticamente venir hasta aquí ha sido leer un poco esta cuestión del déficit y poco más, ¿no? Ya lo iremos desarrollando otros días. A mí de otra forma sí me ha gustado por lo menos el planteamiento, digamos, educado, si vamos a llamarlo de alguna forma, y el planteamiento político en el sentido de que primero han asistido todos los presidentes, absolutamente todos los presidentes, con el presidente del gobierno y la vicepresidenta del gobierno, y con el rey y con el príncipe. Y efectivamente no ha habido ningunos problemas de corrillos de estos ni de los otros, sino que parece que todos, pues bueno, han estado más o menos en ellos.
por afinidades, porque siempre esto ocurre, ¿no? Son más afines unos que otros, pero simplemente nada más que eso. Y después yo creo que ha sido todo bastante tranquilo en cuanto a que no ha habido grandes peticiones de unos ni de otros. Evidentemente todo el mundo, las cámaras apuntaban a Artur Mas por todo el tema que sabemos del nacionalismo y tal, pero yo creo que este hombre también, porque es decir, aquí se han tenido que mover y muchísimo los hilos o las vías diplomáticas por abajo, en el cual todos tenían que estar al loro, ni el rey debía de pronunciar ningún discurso, que no ha pronunciado ninguno, por cierto, no estaba previsto en ningún sentido, ni el presidente del gobierno tampoco, ni Artur Mas tampoco, fuera de la línea, digamos, esta que tiene que haber. ¿Y por qué? ¿Y por qué digo esto? La situación en la que estamos en España es caótica en estos momentos. Si no nos engañemos y dejémonos de tal, luego hablaremos del rescate, es caótica. Y lo que menos pueden hacer las comunidades autónomas o los presidentes de algunas comunidades autónomas es incendiar mucho más la situación en la que nos encontramos. Yo que suelo, bueno, aparte de leer muchos artículos y tal, y ver algunos debates, por ahí fuera, por ejemplo en Bruselas, están preocupados con España por cuestiones económicas, de déficit, la barbaridad que tenemos y demás, es cierto. Pero están extremadamente preocupados con el tema de la posible secesión de Cataluña. Esto les preocupa muchísimo desde fuera. Porque como yo creo comentaba el otro día, es que el problema de la secesión no es solo un problema español, no nos engañemos. Este problema en Europa lo temen enormemente. Lo teme el Reino, lo teme Gran Bretaña, que tiene a Escocia en la situación en la que está. Aparte de Irlanda, con todo el tema de Westphal y demás. Hay un problema gravísimo también que tienen los franceses, primero por la parte de Tarra, digamos, que está para el otro lado, que nadie entiende, pero bueno, están en ello, bueno, otra. Y además el tema Corso, que bueno, es pequeño, pero no dejan de ser puntos que van saliendo. Porque los nacionalismos de repente brotan, ¿no? Sale un señor y dice, hace 1000 años mis tatarabuelos aquellos eran no sé qué. Bueno, estupidez a mi juicio, pero bueno, va surgiendo. Y ya no digamos nada en el propio núcleo centro de la Unión Europea, que se llama Bélgica, en el cual el tema existente entre la lucha entre balones pro-franceses o francos y los flamencos pro-holandeses, eso es un tema de mucho cuidado, vamos, de no tener gobierno montado, y no sé si lo tienen ya, la verdad es que ya le perdemos la pista, porque pasan un año sin tener ni siquiera gobierno, pero porque no se ponen de acuerdo. Y de hecho que, por ejemplo, tengas un partido socialista que es balón y otro que es el flamenco, ¿no? Siendo los dos, bueno, cosas de estas. Entonces quiero decir que en esto, hombre, un poco de atención, un poco de compromiso, porque la situación está como la que está. Y si a España le va mal, no le va mal a España, le va mal a todas sus regiones españolas, municipios y demás. Eso en un aspecto el que quería referirme, ¿no? Hay otra cuestión que es, sí, exactamente lo de la cuestión del pacto fiscal. El pacto fiscal se regula, bueno, a través de la política fiscal y financiera del Consejo pero claro, se hace cada ciertos años. Me parece que está a punto de terminar el que hay actualmente, no sé si falta un año o dos, y es por lo que, entre otras cosas, Rajoy le dijo a Mas que, bueno, que en estos momentos no, ya lo hablarían cuando llegara. Claro, eso sí que levanta ronchas. ¿Que están todos de acuerdo en el tema de cumplir con el déficit público? Pues faltaría más, porque la situación en la que estamos es tremenda. ¿Que más podía haber dicho ese tema? Hombre, es que como a ustedes, a España le bajaron de tal, bueno, también podría, pero está bien que no lo haya hecho. Y entonces la distribución que la esto. Yo lo digo esto, y fue como ilustrísimo, y ahí saco el título. Yo ya comenté el martes pasado cuando estuve, que efectivamente que ya lo terminé, ya elaboré un artículo sobre el tema de Cataluña, sobre toda esta cuestión desde el punto de vista histórico nacionalista, que yo, como digo, se remonta a uno a los miles de años, que no sé dónde están realmente, y también de toda la cuestión, sobre todo legal, ¿no? En el sentido de que no tienen derecho ninguno a hacer estos referéndums y demás, ¿no? Y ahora precisamente, y es al que me refiero, estoy terminando, unos 2 días más, sobre toda esta cuestión de las balanzas fiscales y tanto que están sacando y demás. Y francamente, por todo lo que leo de artículos y tal, y una abundantísima literatura, ¿no?, al respecto, pues tampoco veo que Cataluña tendrá sus partes de razón, seguro que las tendrá, pero es que no creo que haya autonomía que no tenga ninguna razón. Todas tendrán una parte de ellas, pues bueno, que se llegue allí, y como son cuestión de negociaciones, pues una vez se sale más contentos y otras se podría salir menos, ¿no? Están de todas formas a las autonomías ahora mismo que están quebradas, pero además todas, ya no es, hombre, quizá Madrid está mejor, pero están todas francamente mal. Realmente sí se le están haciendo ayudas. Citaba Jorge efectivamente lo del tema del pago a proveedores, que ha sido muy importante, se supone, ¿no?, que ha podido activar la economía en las distintas regiones. Por cierto, no, perdón, Checa, sí. Pero es que estoy recordando que hoy, esta mañana recibíamos también otra opinión. Como sabéis, la prensa publicaba hoy o estos días que el Principado estaba pagando con unos determinados plazos, que los ha acortado. Me consta, y esto es una especie de confidencial, me consta, por conversación con miembros de la Federación Asturiana de Empresarios, de FADE, que hay un enorme malestar y que se están pensando incluso sacar algún tipo de nota de prensa porque no creen que eso sea así y porque desmienten que esa prontitud en los pagos sea así, y porque hay gente, sobre todo, me dicen, en el área de sanidad, donde llevan sin cobrar proveedores del Gobierno del Principado, no desde luego ese tiempo que ha dicho la consejera, sino muchísimo más, algunos hasta año y medio. En fin.
Solo una última cosa ya y termino ya lo que quieras. Está hablando de esto del tratamiento de las comunidades autónomas, está el pago a proveedores, que bueno, me parece que es bastante interesante, y luego está el tema también de la famosa financiación autonómica propiamente dicha, ¿no? Que ya han pedido dinero a Cataluña, pidió Castilla-La Mancha, bueno, unos cuantos más. O sea que sí se les está tratando, que claro, dice uno, ¿y por qué estas cosas? Bueno, pues directo. Y únicamente, como habla Jorge, era precisamente decirle que, a ver si nos explica, el por qué el Principado de esos 240 o 43 millones que quiere, ¿no?, pedir un crédito, por qué no lo solicita del fondo de financiación autonómica y sin embargo se quiere ir como, vamos, a la banca, bueno, privada o pública, lo que sea. Pico, ¿no? Sí, pero vamos a 400 y pico, perdón, sí. Vamos a ver, lo que pasa es que efectivamente, porque esto son muchísimas cosas y todas, es decir, por una parte la conferencia de presidentes, que yo creo que la conclusión, insisto en ella, ha sido que, bueno, es decir, se ha querido escenificar, porque la situación del país es la que es, digamos, un planteamiento de tranquilidad entre todos, es decir, pero no hace falta escarbar mucho para saber que hace 24 horas algunos presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, es decir, expresaron su malestar, su profundo malestar, por ejemplo, con el proyecto de presupuestos, considerando que no era posible que a ellos les tocaran, que a ellos, es decir, les metieran, como decir, el hachazo que les metían, ¿no? Bien, hay que recortar, pero a mí no. Bien, eso pasó hace 24 horas. Bueno, pues parece ser que eso se intentó reconducir de alguna manera, pero bueno, ya veremos lo que dura, porque la situación no es precisamente buena. Vamos a ver, en el caso de, por contestar algunas cuestiones, debo decir, yo la noticia que había oído en relación con los plazos de cobro aquí en Asturias respecto de la Administración del Principado de Asturias coincide exactamente con lo que tú estabas planteando, pero también con lo que decía curiosamente el Principado oficialmente, que es que la media, ese es el problema de la estadística, ¿no? La media creo que son 3 meses, que en algunas consejerías esa media se acorta sustancialmente, mientras que en otras, básicamente en sanidad, se alarga sustancialmente, con lo cual digamos que al final es la media, ¿no?, de cobro. Acudir al fondo de rescate, por decirlo de alguna manera, autonómico, tiene los mismos costes políticos que acudir al fondo de rescate europeo. Los mismos. Porque, a las comunidades autónomas que no les quedaba más remedio, como la Comunidad Valenciana, como Murcia, como Cataluña, incluso Andalucía, bueno, han decidido solicitar el fondo de rescate porque estaban ahogadas y porque además no recibían financiación de las entidades financieras. En Asturias se da una circunstancia muy curiosa. Asturias es, en términos absolutos, la segunda comunidad autónoma menos endeudada. Y en términos relativos, la tercera. Digo, en relativos por ciudadano, para entendernos, ¿no? La tercera menos endeudada. Porcentaje de PIB, etcétera, etcétera. Estamos en un nivel de deuda, más que sostenible. Sin embargo, cuando el grifo del crédito está cerrado, está cerrado. Y parece que la comunidad autónoma está teniendo muchos problemas para financiarse en el mercado, a unos tipos de interés razonables, e incluso no razonables, ¿no? Acudir al fondo de rescate autonómico, por decirlo así, aunque no tiene ese nombre, ¿no? Al fondo de liquidez. Es decir, el fondo de rescate autonómico supone, digamos, un problema político, digamos, un fracaso político de la misma forma que supone un fracaso político acudir al fondo europeo, ¿no? Pero es que lo más curioso es que, por lo que leímos estos últimos días, el fondo de rescate que está, el fondo de liquidez, que ya está prácticamente copado por las grandes, y a Asturias solo le corresponderían 200 y pico millones de euros, con lo cual ni siquiera podría financiar el conjunto de su deuda y, por tanto, su déficit, que está calculado que vaya a ser el 1,5% de su PIB, ni siquiera va a poder financiarlo a través de ese mecanismo. La situación es bastante catastrófica en general. Yo únicamente un apunte. En esto que decías, lo del coste político es cierto siempre que se hace, pero es como si en una familia no hay más manera, ya quiera un banco a pedirlo. De todas formas, yo creo que el coste político siempre será mayor si lo pides fuera que si lo pides en casa. Yo sigo teniendo la idea de que esto es España y entonces, pues si lo pides dentro. Pero claro, lo que a mí esto o nadie explica o nadie lo ha dicho, no sé si tú podrás, que estás más cerca, es ¿a qué tipo de interés podría? Ya sé que no se puede, por lo visto, porque, en fin, la situación de las entidades financieras, no hay manera y tal. Pero ¿a qué tipo se financiaría en una entidad financiera, privada, pública, en relación con
si lo hiciera con el Fondo de Liquidez Autonómica? Porque me parece que sería vamos a ver, probablemente superior, ¿no? Y aquí hay que buscar en pesetas, vamos a ver, insisto, es decir, estamos en... Es que si yo sigo planteando el mismo paralelismo. Es decir, al fin y al cabo todos somos Europa, ¿no? ¿Qué más da que de repente los alemanes nos presten 500.000 millones, los alemanes, la Unión Europea, para intentar sacar a un interés razonable? Ya pasa con el rescate a la banca. ¿Cómo se llama? No, esto no es un rescate, esto es un crédito a un interés preferente. Bueno, vamos a ver. No sé, seamos serios. Es decir, es un rescate con hombres de negro que te van a controlar lo que haces. Y aquí es exactamente lo mismo. Es un rescate que en vez de ser de Olli Rehn o del señor Draghi, es del señor Montoro, y que va a mandar a sus hombres de negro para controlar, digamos, a las comunidades autónomas. Por lo menos. Pero ¿para controlar el qué? Bueno, porque si lo que se controlase, bueno, claro, es los mecanismos, digamos, es decir, el cumplimiento de los objetivos de déficit, no, pero lo que se va a controlar es decir, vas a recortar aquí y aquí y aquí, con lo cual, al final, el derecho a decidir ese que se reclama desde algunas partes, pues lo perdemos todos, ¿no? Es decir, lo pierde España, lo pierden las comunidades autónomas, lo pierden los ciudadanos, aquí no decide nadie, aquí todo el mundo está decidiendo, o sea, todo el mundo está viendo cómo deciden por uno, ¿no? Es decir, que no se sabe muy bien si decide Angela Merkel, el Banco Central Europeo, lo que sea. En definitiva, no creo que el problema sean los tipos de interés a los que se pueda financiar la comunidad autónoma digamos, en las entidades financieras, sino que el problema es que, aun a pesar de que las cifras de la Comunidad Autónoma de Asturias son bastante solventes, las entidades financieras no quieren prestar este dinero. Hasta el momento no han querido prestar este dinero. Estamos pendientes, en la Junta General estamos muy atentos a eso, a ver cómo se resuelve esa cuestión. Y como la semana que viene hay un debate de orientación política, supongo que el presidente nos lo aclarará a todos, ¿no? Pero yo insisto en preguntar, y no por abrir más debate, que nos queda mucho, no solamente en preguntar. ¿No puede aclarar por lo menos el gobierno regional qué tipo de interés, preferente en fin, el que fuera, le podía costar, aparte del coste político, le podía costar si fuera financiado por, y cuál es el tipo de interés que la entidad financiera, si pudiera, porque el problema es que podría, no hay una orientación, una seguridad, porque claro... Es que lo que no hay es ninguna entidad financiera que preste ese dinero a ningún tipo de interés, por lo que sabemos. Bueno, pero hay formas indicadas de hacerlo, hay muchas entidades financieras... Bueno, pero no sé, creo... Claro, si tú le pides 400 no, pero a lo mejor 100 millones a una, pues bueno, a lo mejor te los puede dar, no es lo mismo. No, ya sé que es un tema complicado, pero bueno, quisiera saber el tipo de interés, porque aquí el ser muy y tal, igual me parece muy bien, pero si tienes un coste preferente con el primero al 2%, al 3%, y el otro te lo va a pedir al 8 o al 10, casi tipo de mercado, oiga, pues no. No, me parece que tampoco precisamente el Fondo de Liquidez Autonómico te lo prestan gratis, ¿eh? No, pero bueno, un 2 o un 3, no habrá probablemente más. De todas formas, no sabemos, o sea, es decir, no lo sé, es decir, yo no creo que no hay ninguna información sobre los tipos de interés, porque yo creo que el problema que hay es que no hay, es decir, ninguna entidad financiera que esté dispuesta a prestar esos 430 millones a ningún tipo de interés. Bueno, eso es grave, ¿eh? Bueno, es decir, ¿por qué? También hay que explicar por qué. ¿Ese dinero para qué iba a ser? No, para financiar el crédito, sí, exactamente, los capítulos 6 y 7, que por otra parte autorizó la Junta General por ley hace relativamente poco tiempo, poco antes del verano, ¿no? Pero curiosamente es que las entidades financieras lo que dicen, un poco en la línea que está planteando mi contertulio, es, no, si nosotros ya financiamos el Fondo de Liquidez. Entonces, a mí no me cuente, es decir, mire, financiase usted a través del Fondo de Liquidez y a mí déjese de... Pero es que el Fondo de Liquidez ya no es líquido, porque es decir, el Fondo de Liquidez es decir, con los rescates a Cataluña, de Valencia, de Murcia, de Andalucía, ya les han metido un tajo impresionante. Y como estamos, y ese es el gran problema, el resto de las comunidades autónomas que podrían en circunstancias normales, digamos, tener liquidez, pues al existir ese fondo no tienen esa posibilidad, se encuentran además con que ni siquiera van a tener disponibilidad de financiarse al menos al 100% en ese fondo. Pero el ministro Montoro ha dicho él, que ese fondo se aumentará, en lo que haga falta, bueno, de todo lo que cabe, que lo aumentarán, evidentemente. ¿Y de dónde saca el dinero? Bueno, pues bien. Me gustaría saberlo, porque... Pero esa es otra cuestión, ¿no? Pero creo que ese es el gran problema que tenemos en este país, que ya perdimos la máquina de hacer dinero. Porque en Inglaterra, en Gran Bretaña, siguen teniendo la máquina de hacer dinero, o en Estados Unidos siguen teniendo la máquina de hacer dinero. Jorge, aquí y no es el Fondo de Liquidez Autonómico, 18.000 millones, ¿no? Evidentemente puede ser pequeño. No, solo, pero será pequeño, no lo discuto. Pero evidentemente debía haber un plazo para las comunidades autónomas lo pidieran.
Si lo hubieran pedido, hubieran distribuido de una forma más proporcional. Como lo pidieron 5, pues se lo dan a las 5. A las otras no les hará falta, ¿no? O sea que es el primero que llegue, lo pilla. Por lo que se ve, sí. Vale, vale. No, con un plazo. Me imagino que fijaron un plazo para la petición. Yo no vi ningún plazo, pero bueno. Vale, vale. Aquí esa es la famosa frase de eso, el último, ¿no? Eso también, ¿no? Tanto decíamos en el colegio. Bien, decía yo que esto de la financiación es un problema que está sufriendo muchas empresas que, más allá de que no exista una actividad económica, un movimiento económico, tienen ese problema. Y me refiero, por ejemplo, a una nota que hoy recibíamos de la Fundición Nodular, creo que se llama, que está en Lugones, y donde nos decían los trabajadores que están a punto de quedar en la calle, y no porque no tengan trabajo, que la tienen y parece que abundante, una carga de trabajo considerable, sino porque no hay banco que les financie, que les dé un préstamo para materiales, en fin, para sacar adelante esa carga de trabajo. Curioso y dramático. No, a mí me gustaría decir una cosa, porque es que estas son las típicas cuestiones que a uno le enfurecen profundamente. Desde el año 2008, es decir, los diferentes gobiernos, los dos gobiernos que ha habido, es decir, han puesto encima de la mesa miles de millones de euros a las entidades financieras con el presunto objetivo de garantizar que hubiera liquidez para que no pasara lo que acabas de contar, para que empresas solventes, para que empresas viables no tuvieran que cerrar como consecuencia de un problema de falta de financiación. Bueno, la última, digamos, todo lo que son las tres reestructuraciones del sistema financiero. Lo cierto es que no está entrando un duro al sector económico. El sector económico de la pequeña y mediana empresa, porque esta es la segunda cuestión. Es decir, efectivamente, este país está muy endeudado. Está muy endeudado fundamentalmente en el sector privado, más que en el sector público. Pero curiosamente, la mayor parte de la deuda de las entidades privadas, de las empresas no financieras, son las grandes empresas, las del IBEX. Es decir, las pequeñas y medianas tenían un nivel de endeudamiento menor, mucho menor. Y sin embargo, son ellas las que están teniendo más problemas para lograr financiación. Bueno, todo esto lo que abunda es que toda la política económica que está desarrollando, toda ella, es una catástrofe y que va en el sentido contrario de lo que plantea la racionalidad, ¿no? Por cierto, que Asturias se ha puesto hoy de líder en un lamentable ranking que es las comunidades autónomas donde más subió el paro en septiembre. La región donde más subió el paro el pasado mes de septiembre es Asturias, donde subió un 5,53%. Nos queda esto, nada, muy poquito, para llegar a los 100.000 desempleados en nuestra región. Quién sabe si esa lista la engrosarán enseguida los trabajadores de Jovellanos 21. Y con ese nombre a lo mejor ustedes, bueno, les suena, les debe sonar a poco que lean la prensa, pero sobre todo si les digo que son la empresa gestora, constructora del famoso edificio Calatrava y del Palacio de Congresos de este famoso edificio, pues les debe sonar mucho más. La historia que hay detrás de esto también es para, bueno, nos quedaríamos cortos seguramente con la tertulia de hoy, porque es para dedicar tiempo, ¿no? Las relaciones, me refiero, que siempre hubo entre el Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Oviedo, la constructora esta famosa Jovellanos 21, incluso ellos, la propia constructora se atreve ahora a asegurar a culpar al propio Ayuntamiento porque la parcela del Vasco, en donde se iban a hacer una serie de proyectos urbanísticos y tal, pues no se define. Yo me imagino que esto es un tema que especialmente Izquierda Unida, que lo ha denunciado muchas veces, les debe indignar un poco, ¿no? Es que esto es... La verdad que necesitaremos 3 tertulias para desentrañar todo lo que han sido las operaciones non santas que han tenido detrás a esta empresa con las 2 administraciones públicas que tú has citado. Ayuntamiento de Oviedo, que es, digamos, la protagonista inicial, pero también el Principado de Asturias, ¿no? Es decir, al fin y al cabo... Es decir, el primer gran pelotazo, otra cosa es que fueran pelotazos fallidos, fue toda la operación de los palacios, de los 2 palacios de Calatrava, que al final se quedó en uno, es decir, y demás, ¿no? O la participación de Jovellanos 21 en otras actividades del Principado de Asturias, o la compra por parte del Principado de Asturias por una cantidad por encima del precio de mercado de una parte del Palacio de Calatrava para tener allí oficinas. O el último intento para intentar salvar financieramente a esta empresa, y ahora todo se ve, de intentar pagar 2 veces y medio lo que valía
por la construcción de un palacio de justicia en Oviedo, que hay que recordar que se iba a pagar por ello casi 200 millones de euros y ahora no hay 60 millones de euros para hacerlo en el Cristo. O sea que, bueno, pues es decir, sin embargo, por mucho que llevemos desgañitándonos sobre este particular desde hace más de 10 años, es decir, no ha habido una investigación seria y rigurosa de cuáles han sido las relaciones que iban más allá de lo probablemente de lo normativamente posible entre el Ayuntamiento de Oviedo, el Principado de Asturias en algunos aspectos y esta sociedad. Y probablemente no lo sabremos nunca porque, es decir, bien, detrás de esta sociedad hay personas que están muy bien consideradas en esta comunidad autónoma y que probablemente en otros negocios lo hayan hecho bien, pero que en este asunto, sinceramente, ha sido un desastre porque además ha sido la historia del cuento de la lechera. Intentaron dar un pelotazo a costa de los ciudadanos y le salió muy mal, que eso es lo más gordo del asunto, es decir, que fue un pelotazo fallido, como tantas cosas en este país. Por cierto, que hay que recordarlo, lo apuntaba Jorge, pero detrás de esta empresa están los empresarios José Cosmen y Alberto Lago. José Cosmen, sobre todo, Pepe Cosmen, me imagino que les debe sonar bastante. Checa. Bueno, yo sobre este tema conozco poco lo que he leído en el periódico, y que bueno, claro, uno se despierta todos los días, cuando lee el periódico pues aparecen cosas nuevas, en todo el mundo, en toda España y desde luego también en Asturias, ¿no? Porque claro, tú hablas de qué cosas tal, yo tenía aquí citado los queridos fondos mineros, que como lo he dicho tantas veces, y se ha metido tanto conmigo, que esto no tocaba ahora de los fondos mineros, porque sí que toca, sí que toca. Y no solamente es el partido gobernante el que está, hay otros partidos, siento mucho decirlo, que tampoco parece que en esto, y sindicatos, que tampoco se han metido mucho con los fondos mineros, con el caso Marea y demás. Bueno, supongo que habrá comisiones de investigación de esas que no sirven para nada, que se harán en el Parlamento, pero que... Pero no en este caso en concreto, final... porque yo creo que aquí la responsabilidad fundamental no está en... Es decir, yo quiero dejarlo también claro, es decir, la responsabilidad fundamental está en los responsables. Los responsables son los responsables políticos. Es decir, más allá de las responsabilidades... empresariales, si las hubiera, la responsabilidad es política. Es decir, ¿por qué se intentó financiar un par de palacios en Oviedo con el único objetivo de que Oviedo tuviera la firma de un gran arquitecto, ¿no? Es decir, un supuesto gran arquitecto? Pues es una responsabilidad política fundamentalmente del anterior alcalde de Oviedo, por la que no ha respondido. ¿Por qué el Principado de Asturias ha comprado por 60 millones de euros una parte de ese palacio, del Palacio de Calatrava? Es una responsabilidad que tenía el Principado de Asturias, el gobierno del Principado de Asturias, por la que no ha respondido. ¿Por qué se ha intentado el Principado de Asturias construir un Palacio de Justicia que costaba el doble, 2 veces y media más de lo que realmente podía costar, que ahora se sabe que era para intentar salvar financieramente a esta empresa? Quien tiene que responder es quien tenía la máxima responsabilidad en ese momento. Con independencia, digamos, de las responsabilidades, si las hubiera, de otra naturaleza, que se determinarán donde tengan que determinarse, las mercantiles si las hubiera, o las que fueran. Pero la responsabilidad es que estaba publicando, si nosotros nos estábamos desgañitando, oiga, pero mire usted, si todo esto es a mayor gloria del señor alcalde, a mayor gloria del señor presidente, a mayor gloria del señor no sé quién, y va probablemente a generar un beneficio económico importante para las personas que están detrás de esto. Mira, en esto último sí que nos equivocamos, ¿no? Porque con lo que no contábamos era con que, decir, el señor Calatrava por poder estuvo a punto de acabar con el alcalde de Nueva York, ¿no? Porque al final, es decir, al final fue capaz de desestabilizar el Ayuntamiento de Nueva York como consecuencia de su proyecto en... No, ya, porque es que además creo que hay unas condiciones leoninas, algunas de ellas, que yo no lo he leído, evidentemente, pero algunas de ellas, como parece que cuando se escancha la pintura y tal, él tiene que poner su propia pintura y es el que lo hace, cosas así, ¿no? Cosas de estas que decía. No, pero yo lo que iba, Jorge, lo siento, en el otro tema, evidentemente habrá responsabilidades políticas y penales civiles las que hubiera, pero evidentemente hay una responsabilidad política también de la oposición, que para algo suele estar. No me refiero a la tuya, me refiero a todos los grupos políticos en general, bueno, porque hay una cosa que se llama sesión de control del gobierno, tal y cual, aquellos bueno, que, porque vamos, si en Oviedo, no, si en Oviedo, Izquierda Unida, es decir, Roberto Sánchez Ramos, es decir, portavoz,
no lleva 10 años largos desgañitándose con esta cuestión y predicando en el desierto. Claro, desde luego nosotros no tenemos ninguna culpa de que no se nos haya hecho Pero en caso. algún sitio no hay suficiente mayoría para crear comisiones de investigación, pues de alguna manera. Pero en otros sitios sí la ha habido y sin embargo no se han creado. Pero bueno, es un tema que tampoco quisiera entrar más. Un segundo, un minuto para un tema. Es que antes hablaste del tema de los bancos. Dígame, ilustrísimo. Vamos a ver, no voy a hablar de los bancos en un sentido favorable porque verdaderamente es lamentable el sistema financiero español, quitando a los 4 o 5 bancos, es una auténtica vergüenza. Que por cierto, otra de las vergüenzas mayores es el tema también de Caja Asturias, que ahora resulta también que también están en esa situación en la que estos de Oliver o no sé qué, los que han hecho los sondeos estos y demás, pues también están metidos porque lo obligaron. Bueno, el caso es que nadie va a dar explicaciones. Y Caja Asturias es maravillosa, lo obligaron también a fusionarse con no sé qué caja, pero nadie la va a dar. Pero bueno, el caso es que estamos también metidos en esa situación. No voy a hablar a favor de ella. Lo que pasa es que el sistema financiero, efectivamente, como decías antes, es extremadamente importante para el funcionamiento de la economía productiva. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los bancos, tengo aquí anotados, están haciendo provisiones bastantes que les han estado obligando, es decir, trayendo su propio dinero para provisionar posibles fallos. Están en el fondo de liquidez. Posibles fallos, no. Bueno, para provisionar fallos. la burbuja inmobiliaria. Bueno, algunos que están conocidos y otros que a lo mejor no, pero bueno, en fin, provisionando. Están también financiando el fondo de liquidez autonómica, como bien has dicho. Están también y van a meter dinero en lo que es el banco malo, porque también han dicho por lo menos el 50% va a corresponder a entidades financieras y a una empresa. Y también una cosa, que esto nunca se saca, también están comprando deuda. Es decir, que les llega dinero de lo que piden en Bruselas, que tienen también unas cantidades de deuda tremenda, y al final compran deuda española u otras también. No, pero vamos a aclarar, claro. Piden dinero al 1% para comprar deuda al 6%, con lo cual tienen 5% de beneficios. Vamos, es que ya me gustaría meter así esos negocios, ¿no? Que no estoy defendiendo, lo he dicho de entrada, que no defiendo a las entidades financieras, porque además creo que son una vergüenza realmente en España, pero no hay nada más que los datos que están ahí, eso por otro lado. Y no pueden decir ahora que la burbuja y tal, no, la burbuja se la fueron creando ellos dando créditos que no debían y demás. Pues aquí enseguida decimos, bueno, es que eso era lo normal, ¿no? Pues usted también cayeron en ello. No lo estoy defendiendo. Lo que pasa es que los bancos difícilmente les va a quedar dinero. Lo cojan al 1 y lo presten al 4, pero quiero decir que difícilmente cuando están realmente todo lo que ha pasado, los barajustes propios y los ajenos, pues lo están realmente financiando. Y claro, con esto no llega dinero al sector productivo y estas empresas. Si no tienes crédito para financiar el circulante, es decir, lo que es la diferencia entre pasivos y activos circulantes, que es el día a día, digamos, de una empresa, y todo el mundo funciona de esa manera, pues no va a funcionar la economía productiva, no se va a crear empleo, etcétera, etcétera. Y ahí viene pues todo lo que viene rodando. Bueno, Jorge, muy rápido. Sí, no, vamos a pero, publicidad. Bueno, es que es verdad, pero el problema es que las entidades financieras españolas se han comportado de una forma, es decir, eso que se decía de que cuando debes 100.000 euros al banco tienes un problema, cuando debes 1.000 millones el problema lo tiene el banco, bueno, pues resulta que cuando debes mucho dinero, el banco tampoco tiene problema porque el problema lo tienen los ciudadanos. Bueno, pues este es el problema, ¿no? Que los bancos se lavan las manos y rescátame, que para eso son muy importantes en la economía productiva. O sea, pero mientras tanto las decisiones las tomaban ellos, los acuerdos los tomaban ellos, y aquí no hay ni un solo banquero, ni un solo responsable que haya respondido de nada. Por lo menos en Estados Unidos se metieron a unos cuantos en la cárcel. Hombre, por lo menos. Aquí no pasó absolutamente nada. Nada. Pues, mira, me voy y encima me tienes que pagar las pensiones, que son de 17 millones de euros. A esas personas, ¿no? Claro, es que ¿dónde vamos? Sigo pensando que si no hiciera tanto frío me encantaría ser de Islandia, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Bueno, señores, que nos vamos a ir a publicidad. Volvemos de inmediato con otros asuntos que hay muchos que contar hoy. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte de nuestro debate público de hoy, coincidiendo con la visita del rey a Nueva York hace unos días, ahora una semana aproximadamente, el New York Times publicaba algunas fotos que mostraban la situación, decían ellos, de miseria que se está viviendo en España. Hoy vuelve este periódico norteamericano a las andadas y dice que esos recortes en España van a conducir a más miseria y vuelve, parece ser, a mostrar algunas de esas fotos, como aquella famosa de un señor rebuscando en un contenedor de basura para poder comer. ¿Nos miran mal o es que es esa la imagen que damos o qué está ocurriendo para que desde fuera se nos vea en esta situación que, dicho sea de paso, no es real tampoco, ¿no? ¿No es real?
es real. Vemos a la gente buscando los contenedores. Hombre, hay gente, sí, no digo que no, pero no es esa imagen generalizada. En este país hay 25% de paro, 6 millones de personas sin trabajo, 1 millón de familias que no tienen ingresos. Este país, que tiene un estado del medio-estar que se está recortando, es decir, se generan ciertos colchones, pero no son suficientes colchones. Es decir, el drama es que en este país lo que parecía impensable, que es que un sector de la clase media, de las clases trabajadoras, digamos, desahogadas, están empezando a tener problemas muy serios, muy, muy serios. Bueno, Cáritas hace poco sacaba el estudio sobre la situación de la pobreza en España y estaba planteando cuál era la auténtica situación. Decían, no tenemos suficientes recursos, no damos abasto. Bueno, pensar que lo que está haciendo el New York Times es dar una imagen distorsionada de este país, claro, si lo comparamos con la España de los años 50, estamos mucho mejor. Pero si la comparamos con la España de hace 8 años, 7 años, nuestra situación es... Y además es que se acerca mucho a una situación... Hay muchas familias, muchas personas que estamos en una situación, digamos, de miedo, de angustia. Es decir, no hay nada seguro. Ni las pensiones, ni los trabajos, ni los ingresos, no hay nada seguro. Es decir, las certezas que teníamos hasta ahora ya no son tales, porque nadie nos está diciendo, el gobierno nos está diciendo, miren ustedes, aquí hay líneas rojas que no se van a traspasar. No se preocupen. No está diciendo eso, se está diciendo que el déficit está, es decir, que el objetivo es reducir el déficit sea como sea, cueste lo que cueste. Bueno, claro, esto es como... Entonces, ¿tienen mala leche los del New York Times? No lo sé. Decir, yo no sé por qué ahora de repente vamos a volver al enemigo externo. La culpa es de los americanos, la culpa es de los alemanes. Es decir, de los mercados. Es decir, la culpa... De los mercados. Pero es que sí que es la culpa de los mercados, porque los mercados están aquí. Y son los que teóricamente, bueno, los mercados. La culpa es de quien tiene la capacidad para resolver los problemas y no lo hace, o quien está generando los problemas como consecuencia, como decía el presidente de los Estados Unidos hace relativamente poco, o como dicen tal, por su egoísmo. Y aquí el problema es que hay gente y hay entidades financieras, entidades económicas, los mercados, que ponen su egoísmo por encima de las personas. Y ese es el problema fundamental. Y pasa lo que pasa, y hay gente que revuelve en la basura para poder encontrar qué comer. Sí. Vamos a ver, yo como español me molesta muchísimo que salgan las cosas del New York Times, las fotos que vimos. Y desde luego lo del tema que salga ya lo de la basura, no, porque además todavía al menos no es verdad todavía y no hay nada más que visitar esto. Entonces el New York Times hizo un montaje. Hizo un montaje. Ah, sí, sacar esa foto evidentemente. Pero esa foto supuso alguien decir, esa foto contrató a alguien... Escúchame, esa foto es impresentable. Porque las cosas se pueden plantear sobre España de una forma, evidentemente, en la situación. Si lo estamos hablando nosotros también tranquilamente. Y ojo, ellos tienen mucha información. ¿Y por qué te digo esto? Porque el otro día como digo, veo varias tertulias en cierta televisión, había 3 corresponsales extranjeros que hablaban perfectamente el español, que llevan muchos años y que son los que les están mandando crónicas y viéndolas. Y ellos hablaban de la mala situación española, pero que evidentemente no estaban de acuerdo con ese tipo de fotografías en estos momentos. Claro, hay una maldad que se dice también por ahí, y es que hay que tener mucho cuidado con los países, con los medios anglosajones sobre todo, ¿no? De Estados Unidos por el dólar, que lo que quieren es que el euro tal, también los británicos por la misma razón. Bueno, esas son también opiniones que no sé, pero que a lo mejor también hay algo de verdad, también pudiera ser. Luego, por lo tanto, insisto que me molesta mucho que España está en muy mala situación, ya lo he dicho antes, no hace falta que nos lo cuenten ellos, lo sabemos nosotros bastante mejor, porque o bien nosotros mismos o bien los que tenemos alrededor, y lo estamos viendo. Y digo por eso que los corresponsales extranjeros están mandando crónicas sobre este tema. Pero claro, es que en la propia España también hay, y quien lea artículos y todo esto, también hay cantidad de opiniones diversas, desde un extremo hasta el otro. Desde gente que defiende que la España, no va demasiado mal, hasta los que defienden todo lo demás, por no hablar ya de cuestiones ideológicas, partidistas, sindicales, etcétera, etcétera, que no hacen nada más que echar leña al fuego permanentemente, sobre todo por la forma, tampoco consistente como creo que se dice. Y también actitudes que también así se ven en las televisiones extranjeras, como es el caso de los asaltos a Mercadona, que es una verdadera vergüenza esta cosa, pero como aquí no se toman medidas, esto es un país que no existen las leyes, no existe todo lo demás, pues claro, quizá nosotros sí sabemos lo que era, pero si lo ven en el extranjero los asaltos a Mercadona,
y las opiniones de este líder que tienen por ahí, que cobra 2 sueldos, por cierto, y tantas otras cosas, pues bueno, es que simplemente que lo que van es a coger comida porque la gente no está comiendo, lo cual tampoco es verdaderamente. Has citado el caso de Cáritas, que también es centro. Y en resumen, es verdad que la situación que tenemos es mala, que no me gusta esto. Nosotros cuando veíamos, sobre todo más antes, las imágenes de Grecia con aquellas huelgas, contenedores y tal y cual, pues hombre, visto desde aquí nos parecía, ¡jo, cómo están aquellos y tal y cual! Claro que están mal y bastante mal, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tampoco han llegado como para caer allí al Egeo, ¿no? Todos aquellos, y también las que está viendo en Portugal y todo lo demás. La situación es muy mala, pero creo que algunos periódicos se pasan de la raya y esas fotos concretamente son impresentables. Haga usted un artículo correcto, verdaderamente, sobre estos temas, de usted datos, del déficit y todo lo demás, como está España, y estamos de acuerdo, además los españoles con ello, hombre, y echen una mano en todo lo que se pueda también, ¿no? Porque este es un país porque también ha dado lo que ha podido, cuando ha podido, bueno, digo como país, ¿no? Y vienen muchos veraneantes y está la gente muy contenta con España, por cierto, se quiere bastante España en otro sentido, aunque aquí se la quiere bastante menos. No, vamos a ver, si yo sigo insistiendo en que, es decir, yo no sé por qué ha molestado la foto, porque la foto no es un montaje. La foto es una foto que se ha tomado de una situación real. Que esa foto sea más o menos representativa, esas fotos, vamos a ver, es decir, no es falso, no es incierto que la gente, es decir, nunca dejó de revolver la basura. Es decir, yo que siempre viví en un barrio de Gijón, es decir, en los años 70, 80, yo veía a gente revolviendo la basura. Es decir, lo que pasa es que eso se fue poco a poco perdiendo, pero es que ahora ha vuelto. Ese es el drama, que ha vuelto. Y ha vuelto no de los ámbitos, digamos, de los estratos sociales de los que venían, sino que es que hay personas que, porque además, fijaros qué paradoja, esas grandes superficies comerciales, es decir, como Mercadona, es decir, los alimentos que, aun caducados, podrían, digamos, utilizarse, los tira a la basura. Es decir, en vez de trasladarlos, por ejemplo, a ONGs para su distribución, porque son perfectamente consumibles. Y, por tanto, la gente los coge de la basura porque se está produciendo ese curioso fenómeno. Lo del asalto al Mercadona, es decir, todo el mundo sabe que fue, digamos, un elemento simbólico y Gorcillo, que fue, digamos, el protagonista, con independencia que puede uno estar más a favor o más en contra de esa acción simbólica o de otras acciones de protesta o de expresión de malestar. A mí no me consta que cobre más de un sueldo. Es decir, de hecho, yo creo que se está aclarado. Es decir, porque además, ¿qué sentido tiene? Se puede criticar, digamos, el hecho, es decir, es inadecuado, es inoportuno, un diputado que lo es decir, tiene otros mecanismos para expresar su punto de vista, pero ¿para qué se utilizan, digamos, argumentos que no son ciertos y que se pueden desmentir perfectamente para criticar algo que puede ser criticable en sí mismo, que yo, por otra parte, no critico, ¿no? Es decir, Sánchez Gordillo, pues que lleva muchos años de dirigente o de líder de un sindicato, digamos, de jornaleros en Andalucía, es decir, cobra un solo sueldo, público y privado, porque solo cobra un solo sueldo. Otra cosa es que se haya equivocado o no se haya equivocado en el tema de Mercadona, que desde el punto de vista publicitario, desde luego, no se equivocó, porque esa imagen como expresión de un malestar social dio la vuelta al mundo, por tanto, es impagable desde el punto de vista publicitario, ¿no? A ver, es que decir que en España estamos asaltando supermercados. Es que yo aquí, esa sea la situación. Por favor, es que perdona. Pero es que esa no es. Perdona, Jorge, que estamos de acuerdo. Aquí estoy absolutamente en desacuerdo contigo. Vamos a ver. Estás hablando que esa foto no es un montaje. Yo no sé si tú vives por Oviedo por Oviedo, te digo, ya no te digo, por Oviedo. ¿Qué estás viendo? ¿Todos los días gente llena con contenedores asaltando? Yo no he visto ninguno, claro que lo sabrá. Y además, esto, si la gente no lo sabe, hemos hablado de que esta noticia, hay otras veces proceden otras, de un periódico que se llama el New York Times. El New York Times es un periódico que se publica en Nueva York. Y claro, como dice la gente que conoce Nueva York, oiga, váyase usted al Bronx y a tantos otros barrios que ya no me salen, porque no conozco, y eso sí que es miseria pura. Eso también es... Por favor, hombre, no, es que esto es una vergüenza, ahora, no puede un periódico sacar una cosa a un país donde eso no es nada. Tú lo que puedes decir, es que ¿qué hace el New York Times, que por otra parte es un periódico de cierto prestigio, poniendo la paja en el ojo ajeno y sin ver la viga en el propio? Eso es verdad, pero eso no significa que lo de aquí también sea verdad. Es que no es cierta, la segunda parte de tu razonamiento
esto no es cierto. Es decir, en España no está la gente yendo a los contenedores todos los días como tal. Y no es la imagen de España. En España no estamos tan mal como en Estados Unidos. Insisto que en este momento... En parte es verdad. En parte es verdad. Independencia aquí de tenemos que seguridad social, en Estados Unidos todavía no. Esto para mí, cuando dices que es un periódico serio, yo creo que lo era, porque con este tipo de cosas deja de serlo. Insisto, que pasa por ser serio. Pasa por ser serio. Insisto, que hagan más cosas. Que te voy a decir. Claro, has comentado algo que es que no tiene nombre. Que si dices tú que los supermercados tiran la esta, yo no tengo tampoco esa constatación. Pregúntale a Cáritas de dónde le llegan cantidad de alimentos, etcétera, etcétera, y a muchas más ONGs, hombre. Por favor, pregúntales a dónde. Lo que pasa es que esta gente de Mercadona y tal no quieren entrar tampoco en discusión, pero le están llegando de donde le están llegando. Tercero, que dieron además con Mercadona. O sea, que este pájaro, que ha hecho un hecho lo más ilegal que puede haber, porque es para meterlo en la cárcel. Porque yo pregunto una cosa. No es para meter en la cárcel. ¿Que no? No. Mira, con el Código Penal en la mano. No, ya lo sé, que estaba fuera. Con el Código Penal en la mano, pero vamos a ver. Es decir, de hecho, fíjate, pero mira, hay una cuestión. Mira, yo me parece muy bien, es decir, uno puede ser vehemente, pero es decir, yo es un compañero de mi partido y yo no le llamo pájaro. Le llamo, yo digo, puede haber hecho una cosa mejor o peor, pero desde luego pájaro no. Es un dirigente sindical muy valorado, fíjate, tan valorado que le votan en su ciudad y le votan en tal, por tanto es un representante valorado. Y por otra parte, es decir, está siendo investigado por la policía y por los jueces. Y los jueces hasta ahora no han visto reproche penal. Porque es un cobarde total, porque se queda fuera de los supermercados, dirige la operación, pero él no entra. Es el que está dirigiendo. De los que están, y si tú tienes compañeros dentro, tampoco... Si tienes compañeros como este en el partido, vais a arreglar. Pero en cualquier caso te digo que tampoco el juez ha visto reproche penal en la acción. Es decir, pero ya defendéis hasta lo indefendible. O sea, ya se puede asaltar un supermercado, no pasa nada. Que el juez no ha visto penalmente la acción. Claro, porque insisto que es un cobarde que se ha quedado fuera. Como y los que lo hicieron dentro, no sé si viste están las imágenes de identificados. aquella pobre cajera, la chica aquella que estaba llorando, porque en fin, es que verdaderamente es terrible. Y digo más, yo supongo que este hombre en su casa tendrá alguna nevera con alimentos, tendrá algunas joyas, dinero, algo. Pues vamos a entrar en su casa, las cogemos y las distribuimos, eso sí, entre los pobres. ¿Qué le parecería? Bueno, o ya no es lo mismo, o es que resulta que Mercadona no es un negocio absolutamente privado y absolutamente legal, y no se puede entrar en esas condiciones. Una cuestión muy es que estáis defendiendo lo indefendible. Mira, este hecho pasó en dos supermercados, en dos. En Mercadona y en el hotel. En Mercadona y en el otro. Claro. Mira, la reacción de Mercadona y la reacción del otro supermercado es completamente distinta, que demuestra también la diferente sensibilidad de las empresas Sí, porque del otro supermercado no se ha dicho absolutamente nada y no ha pasado absolutamente nada y ha entendido perfectamente cuál era el contenido de la acción. Perfectamente. Por lo tanto, y por cierto, la otra empresa era una multinacional, es decir, francesa. Es decir, que entendió perfectamente, porque están acostumbrados en Francia a entender cuáles son ese tipo de acciones y de mensajes, y no ha pasado nada. O sea, que en Francia, que es que están entrando en los supermercados cada 2 por 3 y es normal. Vamos a ver, en Francia, no sé si recuerdas que había unos agricultores que se dedicaban a quemar productos españoles. Es decir, y eso era una acción política, no es que nos odiaran, era una acción política que no significaba que nos odiasen. Si no entendemos que también, es decir, que detrás de una acción está también un mensaje, y el mensaje no es que se salten supermercados, sino que hay una situación cada vez más grave en este país. Pero la propiedad privada, se hace lo que se hace con la propiedad privada. Yo no sé por qué en todas las casas, en todo donde defendéis esto, podían entrar en vuestras casas, en todos lados. ¿Por qué no? Que la desgracia la tiene todo el mundo. Los agricultores franceses que quemaban camiones españoles, es decir, el presidente francés, que era por aquel entonces era de derechas, no decía esas cosas de están acabando con la propiedad privada. Entendía que era un problema político y que por lo tanto había que solucionarlo políticamente. Es decir, no se puede rasgar las vestiduras por una acción que tenía como único objetivo expresar un malestar. Expresar un malestar. Es decir, y yo creo que eso es la diferencia, lo que nos diferencia de otros países de nuestro entorno, donde ese tipo de acciones no se sacan de quicio, sino que se entienden. Normales. Es normal. Bueno, se entienden esas acciones u otras que tienen ese elemento simbólico, porque no se trata de asaltar todos los días supermercados como si esto fuera el Bronx. Ese no es el objetivo. Porque uno no asalta supermercados llamando a los medios de comunicación para decir tal día, a tal hora voy a estar aquí para hacer una acción reivindicativa. Esto no es el Bronx, esto es una acción reivindicativa, una acción política que tenía como objetivo, es decir, mejor o peor, más o menos eficiente, pero tenía un objetivo que era un objetivo de expresar un malestar.
Es muy parecido a una ¿Y por qué no manifestación. entran en la casa de Cayo Lara, en la tuya, y en la de Gordillo, y en la de los demás? Y hacen estas cosas lo mismo, que algo tendréis dentro y alimento. Y eso no sería la sensibilidad también. No, hay que entrar en una propiedad privada completamente sin que se les permita y se entra de esta manera a saco. Mira, y ya está. Es que hay una cosa muy curiosa, porque unas semanas después, unos días después, dentro de esta acción reivindicativa, estos jornaleros, encabezados también por Gordillo, entraron en una propiedad privada de un aristócrata, ¿no? Y estuvieron allí durante un día, tal. ¿Y sabes lo que dijo el ministro del Interior? Que se había hecho un concierto, un acuerdo entre el propietario y los sindicalistas para entrar y hacer un paripé. No, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero lo que estaba tratando de expresar era un mensaje. Y si hubo acuerdo, no se le puede reprochar, ¿no? O es que se va a reprochar que después, intentando corregir esa situación, si tú crees que fue una situación, que se llega a un acuerdo precisamente para intentar expresar un punto de vista, y el ministro del Interior lo que reprocha es que hubiera un acuerdo entre el propietario y los sindicalistas para hacer aparecer como una ocupación algo que había sido acordado previamente y de manera civilizada. Sí. No tiene sentido que se reproche eso. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, que probablemente el propietario tenía más miedo que otro poco a que le pudieran quemar todo aquello. Y dijo, bueno, en total, porque vengan aquí, se sienten y tomen una copa, pues tampoco pasa nada y se callaron, claro. Porque eso está asustando a la gente. Está asustando a la gente. Lo que está asustando y entonces a la mucha gente, bueno, el otro también, claro. Sí, el otro también. Pero si nos saltamos la ley continuamente, pues acabaremos. Y si este señor, y perdón por lo de pájaro, pero si este señor es de tu partido y lo apreciáis tanto y lo queréis tanto y lo respetáis, etcétera, etcétera, pues bueno, bien dado os dais. Ya veremos cuando la ley se salte todo lo saltable. Que sí, que he oído a Cayo Lara también hablar de él y demás. Y bueno, me parece inconcebible, ¿no? Que se pueda hacer estas cosas de esto. Y finalmente, en cuanto al tema de los sueldos, yo te lo digo porque es algo que circula por internet. Te llegarán a ti como a todos los demás, nos llegan miles de cosas, ¿no? Que evidentemente la mayoría no hago caso. Esta es la que ha llegado. Yo me hubiera gustado, y vienen los 2 sueldos y muchas otras prebendas, ¿no? Y recalificaciones de tierra en su pueblo y demás, que también. Yo creo que este señor tenía que haber salido también a la opinión pública, además lo llevan a esas televisiones, a cualquiera de ellas, donde hubiera explicado estas cuestiones. Y haber dicho, mire usted, mi declaración de Hacienda, esto es lo que cobro aquí, no cobro en el Parlamento andaluz, etcétera, etcétera. Recalificaciones, si se han hecho, ha sido por esto, por otro. Hemos repartido la tierra para todos y demás. Pero esto no ha callado la boca y no ha dicho absolutamente nada. Y punto. Pero mira, vamos a ver, para aclarar algunas cosas y terminamos. Mira, en los cargos políticos, es decir, en tanto los de ayuntamientos como los cargos políticos de diputados, tienen que hacer declaraciones de bienes que son públicos, están públicos en Internet. Sí se han establecido, digamos, las rectificaciones. Mira, en esos programas, en esas cosas que pasaron en los medios de comunicación, se dijo, por ejemplo, que este tenía 2 sueldos, que había metido un primo ruso, y que además estaba conchavado porque había puesto a dedo al jefe de la policía. No hay policía local. Por tanto, no puede haber jefe de la policía local. Entonces, hubo una certificación del secretario del ayuntamiento, que es un funcionario público, de un cuerpo nacional de funcionarios, explicando todas las mentiras que estaban diciendo en cuanto a la recalificación, en cuanto a los salarios, que se decía que nadie cobraba ningún sueldo, excepto los funcionarios. Es decir, en cuanto al tipo de cargos de libre representación, que no había cargos de libre representación. ¿Eso dónde lo han publicado? En Internet. Lo ha dicho el secretario en su pueblo. ¿Dónde lo han publicado? Ha hecho una certificación y está. Pues y mira, ha corrido yo te por agradecería Internet. que si lo tienes me lo mandes. Me lo mandes. Y cuando lo vea, yo rectifico lo que acabo de decir. Lo puedes ver en Internet. Solo con que lo busques. Yo no, mandarme, o sea, porque es que no lo habéis visto. No creo que esté en Internet. Mándamelo y yo rectifico todo lo que acabo de decir. Yo lo leí. A mí me parece que elementos como este no pueden estar en un partido político y sinceramente tenían que haber sido expulsados de un partido político. Sí, pero así de claro. Como la señora Fabra diciendo que se jodan los Vale, pues también, pero ¿qué crees? Que a mí joder, es que no me saques el uno con el otro, que la expulsen también, si no te digo que no. Pero elementos como este no pueden estar en un partido político que está defendiendo el que está defendiendo. El patrimonio de su padre, aquí lo que hablemos es el tema del comunismo, ¿no? Lo mío es mío y lo demás, pues también es mío, o parte de eso, porque es lo que está haciendo este hombre, revolucionando y todo lo demás. En este asunto me preocupa mucho cómo se está saltando la ley. Se salta la ley el Artur Mas, el otro y el otro, y saltamos la ley continuamente. No nos vamos a poner de acuerdo y bueno, pues eso. Veremos en lo que acaba todo esto, ya veremos. Pues acabamos, así que muy rápidamente, Checa, que sé que eres seguidor del Sporting. Pero una cosa, en cualquier caso, digamos, es un debate, digamos, vivo, pero no significa, pero sí que
significa que sea crispado. Yo creo que es importante decir hombre, que vehemencia. efectivamente... Has dicho la vehemencia, que es verdad. La vehemencia, que no tiene nada que ver. Pero no la tenemos que vehemencia, discrepar, porque además sería aburridísimo. Unos debates, estamos todos de acuerdo. Insisto una vez más en decir que me habéis dado el Claro, espacio, me gustaría que hubiera una encuesta entre todos los que nos ven ahora y dijeran, bueno, a votar, a ver quién está a favor. Bueno, pues sería estupendo, pero bueno. Que, Checa, va a llegar el entrenador del Sporting, yo ya no digo a las Navidades, a comer el turrón, ni el Amaguestu, ¿no? ¿O qué? Yo creo que tenían que haberlo echado el día que ganamos aquí en el Molinón, el otro día ya tenían que haberlo echado. Bueno, echado, perdón, porque suena muy mal. Tenían que haberlo cesado o él se tenía que haber ido. Porque es darle al tema, porque aquí se ganó de casualidad, de la misma manera mala como se gana. Ya lo del otro día fue una vergüenza. Y estuve escuchándolo por radio, porque no lo televisaron en el partido, y bueno, lamentable. Y yo no sé cómo le dan otro partido más, o quiere ser que con el Villarreal, como es el mejor equipo ahora mismo en la categoría, no quieren poner a nadie para que se queme, y dirán, bueno, este ya está quemado, pues que lo quemen, ¿no? Entonces, no comen no ya el turrón, es que el próximo partido fuera. Hombre, puede haber milagros, que en el fútbol hemos visto milagros, pero lo dudo, ¿no? Lo dudo. Pero en fin, yo me apunto a lo de Mourinho, como dice, que... Pobre Mourinho, que odio mi vida social, ¿no? No, hay que entenderlo. Una persona que, que cobra esa cantidad Ya que lo sé, cobra y tal, y que luego venga la gente por la calle a pedirte autógrafos, Ya. a hacerse una foto contigo. Claro. Vaya, Estoy el día pensando en La que... verdad es que, desde luego, como relaciones públicas, Mourinho no tiene precio. No. Sí, bueno, ayer, y es difícil, encontrar en el mundo del fútbol alguien sensato, un jugador o quien sea, alguien sensato es complicadísimo. Pero ayer sí hubo, no recuerdo quién era, si no lo diría, un jugador, creo que era del Valencia, que cuando le decían, vaya presión que tenéis los futbolistas, y dijo él, presión la que tenía mi padre, que se levantaba a las 4 de la mañana para darnos de comer todos los días, ¿no? Pues lo mismo. Bueno, que por fin alguien alguien pone Villa, insensato. el de tal, tendría mucha presión y lo queremos mucho todos. Pero el que tenía presión era el padre y el abuelo, que eso sí que era minesa y subían lo que fue. Que Eso sí trabaja en la fue mina. Gago lo dijo, me dicen los compañeros, ¿no? Gago. Bueno. Bueno, Jorge, fue en muchas Madrid, gracias sí. por estar aquí. Un placer, en este debate. como siempre. Siempre lo es, igualmente, Muy Checa, bien, gracias con a esa vosotros. vehemencia que decía Vehemencia, Jorge. que no hay más. Vehemencia. Señores, mañana volvemos. Y nos visita Antonio Cervero, de Unión, Progreso y Democracia, por cierto, pertenece a este partido, y además estará con nosotros también David Acera. Son los dos invitados de mañana, ya se lo adelanto. Gracias, hasta mañana, buenas noches.